Entonces, nuestra charla de hoy iniciará con Ana Giró, que nos estará compartiendo su experiencia de conservación y trabajo en el Caribe de Mesoamérica. Ella trabaja principalmente en la región del SAM, que es el Sistema Arrecifal Mesoamericano. Ana Giró, bueno, actualmente es la coordinadora en Healthy Reef, basada en Guatemala, en donde ha estado trabajando desde el 2011. Y bueno, en este rol Ana se dedica principalmente en recopilar datos de arrecifes de coral, utilizando la metodología AGRA, y bueno, también participa en los reportes de la salud del ecosistema en el SAM, el monitoreo y mapeo de los diferentes arrecifes. Ella es acuicultora y tiene una maestría en ciencias marinas y costeras de la Universidad de San Carlos, en donde también ha sido profesora en temas de oceanografía y arrecifes de coral, y además ha trabajado en diferentes proyectos a nivel nacional con diferentes instituciones como USAID. Entonces, Ana, si puedes presentarte también y iniciar tu charla. Listo, gracias. Voy a compartir pantalla ahorita. Pues para mí es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Yo les voy a estar presentando sobre el sistema arrecifal mesoamericano, el reporte del estado de salud, y vamos a enfocarnos en Guatemala, ¿verdad? También vamos a enfocarnos un poco en las acciones de conservación. Y para mí, pues como les decía, es un gusto estar acá. Nosotros trabajamos principalmente en el sistema arrecifal mesoamericano. Esto incluye lo que es México, el Caribe de México, Belice, Guatemala y Honduras. Estos 4 países son más de 1000 kilómetros de costa, una alta biodiversidad, pero además tiene importantes servicios ecosistémicos y generan más o menos en el último reporte realizado por IDB, que se evaluó el aporte económico que tiene este gran arrecife, está valorado en $6 billones cada año. Entonces, pues, es una gran importancia también. Y bueno, nosotros lo que hacemos es monitoreo arrecifal, vamos evaluando cómo se encuentra la salud del arrecife a lo largo de los años, y tenemos más o menos 15 años de monitoreo y reportes sobre el estado de salud del arrecife mesoamericano. Nuestro primer reporte fue publicado en el 2008, el segundo 2010, 2012, y bueno, así sucesivamente durante los años, hasta nuestro último reporte que fue en el 2022, perdón. Y bueno, lo que evalúa el reporte es qué, dónde y cómo está respondiendo al manejo del arrecife. Y evaluamos 4 indicadores clave, que el primero es la cobertura de coral, el segundo es la cobertura de macroalgas carnosas, el tercero es la biomasa de peces herbívoros, y el cuarto es la biomasa de peces comerciales. Y estos 4 indicadores claves nos indican cómo se encuentra el arrecife en cuanto a su estado de salud. Y tenemos, como miran acá en esta tabla, pues esta ponderación que va pues de estado crítico a malo, regular, bien y muy bien. Entonces lo que queremos, claro, no es tener arrecifes en buen estado de salud con estos 4 indicadores que puntúen pues en muy buen estado. Y bueno, nosotros los reportes que generamos se basan en el monitoreo, en cómo se encuentra el arrecife en ese momento, pero además en indicadores clave que van asociados a ciencia, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, nuestro último reporte del 2022, cómo ha evolucionado el estado de salud del arrecife a lo largo de los años. Entonces vemos de que abajo tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a ver, acá abajo tenemos el número de sitios que fueron monitoreados en ese año a lo largo del sistema arrecifal mesoamericano, y luego la puntuación. Entonces vemos cómo se ha comportado el estado de salud, casi todo pues en un mal estado a regular, y luego ha decaído nuevamente. Y este mapa, lo que vemos en el mapa es básicamente todos nuestros sitios, son todos esos, están entre puntos, entre triángulos y cuadraditos, cómo está el arrecife a lo largo del arrecife mesoamericano. Entonces todos los puntos estos y todos los triangulitos rojos es que se encuentran en un estado crítico, y bueno, así vamos viendo en un estado pobre el anaranjado, luego en un estado regular el amarillo, luego en un buen estado el verde, y luego en muy buen estado, que son únicamente pues 2 sitios en este azul, ¿no?
Entonces tenemos que básicamente estamos perdiendo nuestros mejores arrecifes. Tenemos 44% menos de sitios buenos y muy buenos, pero el doble de los sitios están en estado crítico. Esto comparado con nuestros dos últimos reportes también. Entonces, bueno, básicamente solo el 5% de los sitios están clasificados como buenos o muy buenos, en comparación con el 9%. Entonces, pues básicamente lo que vemos en nuestro reporte es de que cómo está el arrecife en los diferentes países que componen el sistema arrecifal mesoamericano. Y vemos que México puntúa un 2.8, que fue el más alto. Luego está pues Honduras con el siguiente, pues que va de arriba para abajo, ¿no? Honduras con 2.3, Belice con 2 y Guatemala que puntuó con 1.8. Entonces ahora nos vamos a enfocar más en Guatemala. Pues Guatemala tenemos estos sitios que monitoreamos, donde vemos acá la tablita, bueno, el círculo de tabla de Pipe, que tenemos adentro el índice de salud arrecifal que puntuó 1.8, o sea, esto quiere decir que estamos en un estado crítico, y debido a que alrededor podemos ver los peces herbívoros, peces comerciales, las macroalgas carnosas y la cobertura de coral vivo. Entonces tenemos los peces herbívoros, los peces comerciales y las macroalgas carnosas en estado crítico. ¿Qué significa esto? Que están afectando pues nuestro arrecife y nos dan menos puntuación. Entonces tenemos muy baja biomasa de peces herbívoros y peces comerciales y muy alta cobertura de macroalgas carnosas, que lo que hacen las macroalgas es de que cubren los corales, provocándoles una asfixia y la muerte. Entonces queremos tener baja cobertura de macroalgas y una pues alta biomasa de peces, ¿no? En nuestro arrecife. En cuanto a cobertura de coral, pues tenemos una buena cobertura de coral, y esto les voy a hablar ahora. Entonces, pues el índice de salud arrecifal disminuyó de 2 a 1.8. El 2 fue nuestra publicación del reporte de 2018 y vemos que luego pues nos disminuyó a 1.8 en el 2021, que fue cuando colectamos los datos y publicamos en el 2022 en nuestro reporte. Y bueno, acá tenemos una tabla y una gráfica también de barras, donde básicamente vemos nuestros monitoreos a lo largo de los años y cómo ha variado. Y lo que a nosotros pues nos preocupa mucho es la parte de, como les decía antes, ¿no? La biomasa de peces. Esta es biomasa de peces comerciales que ha bajado bastante. Luego la biomasa de peces herbívoros que también ha bajado. Luego tuvo un pico donde aumentó, y esto pues creemos que también es por la veda de peces herbívoros, de peces loro sobre todo, que se implementó en Guatemala, y luego eso hizo que aumentara, ¿no? Esto fue en 2015, luego aumentó y luego pues volvió a caer nuevamente. Y luego la biomasa, la cobertura, perdón, de macroalgas que sigue en aumento, que es esta línea acá cafecita, que va en aumento. Entonces, pues las macroalgas aumentaron de 19% al 30%, y la biomasa de peces comerciales pues continúa disminuyendo a un nivel pues aún más crítico de lo que ya se encontraba. Y pues la biomasa de peces herbívoros había aumentado, y luego lo que ya les contaba, ¿no? De la veda. Y la cobertura de coral pues sigue en un buen estado. Tenemos una cobertura de coral del 28%, lo que nos indica que tenemos esta estructura física que necesitamos para sustentar la diversidad de especies y de la pesca también. Entonces, lo que queríamos resaltar con esto es de que Guatemala tiene una buena cobertura de coral, ¿verdad? Tenemos los buenos cimientos para un ecosistema saludable. Lo que pasa, lo que no sabemos es, pues, ¿qué está pasando con los peces? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con los peces? ¿Dónde están los peces? Entonces, acá lo que resaltamos es básicamente necesitamos traer de vuelta a nuestros peces para tener un ecosistema saludable. Uno, pues es reducir también la contaminación por nutrientes de las cuencas, que está afectando nuestra cobertura de macroalgas, verán, el arrecife. Más nutrientes, las macroalgas tienden a crecer más rápidamente. Tenemos que garantizar áreas totalmente protegidas como un buen manejo y aplicación de la ley. Sabemos que las áreas, pues si son las áreas protegidas o las áreas totalmente protegidas a la pesca, nos aumentan nuestro
nuestra pues, biomasa de peces en el arrecife, utilizar prácticas de pesca sostenibles y fortalecer la gobernanza, ¿verdad?, de las áreas marinas protegidas. Esto pues fueron nuestras recomendaciones. Esto no es solo de nosotros como la iniciativa Arrecife Saludable, sino que también de nuestros socios. Tenemos pues varios socios en Guatemala, incluyendo la academia, gobierno, las ONGs, y pues todos nuestros socios fueron los que también nos ayudaron a redactar también esto, ¿no?, lo que necesitamos hacer. Y bueno, básicamente lo que necesitamos también es construir las pesquerías sostenibles para el futuro, o sea, asegurar la conectividad a través de la creación de zonas de recuperación pesquera, que son áreas altamente protegidas de no pesca en ecosistemas clave. Y bueno, hablando sobre estas zonas de recuperación pesquera o zonas altamente protegidas que se le llaman también, o zonas de no pesca que se le llaman también, pues Guatemala pasó en el 2020 la protección del arrecife de Corona Caimán, que es un gran logro para la conservación. Este arrecife es un arrecife transfronterizo. Entonces, pues en Belice también se protegió esta zona. En Guatemala es, por ejemplo, una zona de veda espacial. Es una zona pues, que nosotros le llamamos también de recuperación pesquera. En 2020 y fue por 10 años, ¿no?, que se ha establecido. Entonces, pues esto es un gran logro. Es un gran logro para mejorar el estado de salud de nuestros arrecifes y sobre todo para traer de nuestros peces de vuelta. Claro, esta funciona, ¿no? Funciona si tenemos un buen manejo, control y vigilancia que sean efectivos en el área. Y les voy a enseñar un video. Esto es de este arrecife que les digo, de Corona Caimán. Es un arrecife pues muy lindo. Y bueno, pues como les decía, es un arrecife pues muy lindo, muy diverso. La verdad es que es una de nuestras joyas en Guatemala. Y nada, pues nosotros nos estamos dedicando a estudiar bastante sobre el arrecife de Corona Caimán, evaluando su estado de salud y bueno, evaluando cómo el estado de salud también ha ido cambiando, ¿no?, durante los años, y tratando pues nosotros también de hacer todo lo posible porque se mantengan. Bueno, pues en el sistema arrecifal mesoamericano y también pues en Guatemala está enfrentando también otras amenazas y que les quiero compartir algunas. Y sé que son un montón, pero acá pues seleccioné algunas para compartirles, y luego las acciones también que se están trabajando. Bueno, pues es el cambio climático, ¿verdad? Es una amenaza latente en todo el sistema arrecifal mesoamericano. Nosotros hemos hecho pues monitoreos sobre los efectos del blanqueamiento
El blanqueamiento es básicamente cuando los corales se estresan por un aumento de temperatura del agua del mar. Ellos liberan unas algas que son sus simbiontes, son las algas que también le dan pues alimento y protección al coral, la liberan y entonces se vuelven blancos. No significa que el coral esté muerto, pero si pasa así mucho tiempo, el coral puede morirse. Entonces, pues hemos tenido varias alertas de blanqueamiento y durante los años, y bueno, este año también, este año es un año duro. Ya hemos recibido pues noticias de diferentes puntos del sistema arrecifal mesoamericano que están siendo afectadas por el aumento de la temperatura y blanqueamiento severo durante pues este año. Nosotros nos toca nuestro monitoreo extenso a lo largo del arrecife mesoamericano. Y bueno, estamos viendo estos efectos ya tan temprano, ¿no? Normalmente ocurre el blanqueamiento, vemos los efectos de blanqueamiento a finales de año, más o menos octubre, noviembre, es cuando nosotros realizamos el monitoreo, pero ahora lo estamos viendo ya desde pues, mediados de año, ¿no? Y bueno, en cuanto a monitoreo de blanqueamiento, nosotros le llamamos Bleach Watch, que es para todo el sistema arrecifal mesoamericano. Esto pueden ver cómo se ve el arrecife. Básicamente este es el mismo arrecife, este es Corona Caimán. En mayo de 2019, cómo se miraba, y luego en octubre de 2019, ese mismo año, cómo se ven todos los corales blanqueados. Este pues fue un año duro para el arrecife. Sin embargo, vimos de que sí se logró recuperar. Luego la temperatura del agua pues disminuyó y más o menos de enero a febrero cuando fuimos nuevamente ya estaba casi los corales pues bastante recuperados. En cuanto a mortalidad no fue tan grave tampoco. Entonces pues vemos que este arrecife pues también tiene pues esta resiliencia en cuanto a estos efectos de temperatura. Y luego otros impactos negativos son la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros. Es una nueva enfermedad que está afectando el sistema arrecifal mesoamericano. Y luego tenemos como más de 22 especies de corales afectadas. Normalmente las más afectadas son los corales meandroides y entonces es otra amenaza, ¿no?, para el arrecife. En cuanto a las acciones que estamos realizando para mejorar pues tanto el estado de salud como la pérdida de cobertura coralina, son proyectos de restauración que pues varios de nuestros socios están trabajando en esto también a nivel de la región. Y también pues rescatar también invaluable información genética. Se están criopreservando gametos de corales, sobre todo de las especies más afectadas por la enfermedad de pérdida de tejido en corales duros, donde para garantizar una diversidad genética pues se criopreservan y luego pues que se va a poder utilizar estos gametos para el futuro también. También restauración de la herbivoría. Necesitamos, como les comentaba, mantener nuestras macroalgas bajas, ¿verdad? Que no haya tanta macroalga en el arrecife. Y para esto necesitamos herbívoros clave. Varios de ellos, nosotros estamos trabajando en cómo aumentar, ¿no?, su abundancia. Uno es el erizo diadema, que también está enfrentando una nueva mortalidad en el Caribe, pero bueno, se están haciendo también pruebas de restauración, por ejemplo en Tela Marine. Y luego los peces loro, que son súper importantes, son unos herbívoros muy, muy importantes para el arrecife. Y somos la primera región de proteger los peces loro de manera transfronteriza. En Belice se protegen en el 2009, en Honduras en el 2010 para las Islas de la Bahía, en Guatemala en el 2015, una veda de 5 años, luego en el 2020 volvimos a renovar esta veda, y México en el 2019. También estamos trabajando con el cangrejo rey. Esto es con un proyecto de repoblación de cangrejo rey en las zonas de restauración arrecifal. En México y en Belice se está trabajando, básicamente se trabaja pues muy de cerca con los pescadores también. La idea es criarlos desde huevos hasta adulto y estamos realizando pruebas pilotos de siembra nuevamente al arrecife y viendo cómo los cangrejos rey disminuyen las macroalgas en estos sitios específicos, ¿no? Y en Belice estamos pues trabajando en un programa también de maricultura en Turneuf con los socios de TASA y Marine Lab, comprender los diferentes requisitos para lograr una reproducción exitosa de este cangrejo. Y bueno, pues nuestro trabajo no solo somos nosotros, somos una red de socios a nivel de la región. Trabajamos en conjunto con ellos y pues no podía ser posible sin el apoyo de todos nuestros socios en la región. Y bueno, acá les dejo mi contacto.
y muchas gracias por su atención. Para mí, nuevamente, es un gusto estar acá. Y les voy a dejar de compartir ahora mi pantalla. Muchísimas gracias por tu presentación, Ana. Está increíble todo el trabajo que están realizando en el Caribe. Y bueno, ahora vamos a dar unos 5 minutos para preguntas. Igual si alguien no ha escrito sus preguntas en el chat, aún puede escribirlas. Entonces, ahora vamos a proceder leyendo las preguntas que son únicamente para Ana y las preguntas que son dirigidas a las dos participantes las vamos a leer al final. Bueno, ahora tenemos una primera pregunta que es de Jorge Rodríguez. Él pregunta que con la zona de no pesca en el Caribe, si ya tienen resultados a través, después de 3 años de haber sido declarada zona de no pesca. Sí, sí, la verdad es que este arrecife en especial lo hemos ido monitoreando pues año con año y sí hemos visto que la biomasa de peces sí ha aumentado en estos sitios. Lo que ve en el sitio, ¿no? Lo que vemos es de que, claro, se requiere más control y vigilancia, ¿no? Porque está designada, pero todavía pues se requiere pues más control y vigilancia para que no haya también esta pesca de igual manera. A veces sucede, ¿no? Pesca transfronteriza y, y demás, pero sí hemos visto resultados positivos con la declaración, lo cual para nosotros pues es súper importante, ¿no? Ver los resultados y poder también demostrar que está funcionando. Gracias, Ana. Yo tengo una consulta con lo que estabas compartiendo de los efectos también del cambio climático, los aumentos de temperatura y cómo afectan el bancamiento. ¿Hay alguna acción también que estén destinando para disminuir estos efectos orales? Pues no, nosotros en Guatemala, más que nada, lo que tratamos es de que los corales estén saludables, ¿no? Porque cuando tenemos estos efectos de estos cambios de temperatura que afectan a nuestros corales, pues se vuelven más vulnerables si tienen alguna afectación previa, alguna enfermedad previa y demás. Ahora, en Guatemala, en el sistema recifal mesoamericano, por ejemplo, no tenemos como tecnología que estemos tratando de, o que podamos implementar, o que estemos implementando para poder disminuir los efectos de blanqueamiento. Yo sé que en otras áreas del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, en Australia, tienen muchísima tecnología, tienen shadings, ¿verdad? Básicamente les ponen sombra a colonias grandes o a lugares donde tienen especies que son de mucha importancia, o está cloud seeding, que básicamente lo que es creación de nubes, ¿verdad? Para que no haya tanto incremento, tanto penetración de los rayos UV, sino que haya más pues o sea, no sé, de este tipo, por ejemplo, de nubes, ¿no? De nubes que pues nos garanticen que haya pues este efecto en nuestros corales. Pero nosotros como tal, lo que queremos, lo que estamos tratando es de que tengamos como corales sanos que logren aguantar, que sean más resistentes a estos cambios. Por ejemplo, cuando se hacen restauración en diferentes áreas, tratamos de que nuestras colonias donadoras, nuestras colonias madres, sean colonias que resistan este aumento, por ejemplo, de temperatura. Entonces, cuando tenemos estos efectos de blanqueamiento, hay colonias que no se blanquean, entonces esas se ponen un tag, por ejemplo, tenemos para ver dónde están, y luego ya de ahí se puede agarrar, por ejemplo, fragmentos, en el caso que sea por fragmentación, para poder tener pues una restauración activa de corales con este tipo de especies o este tipo de colonias donadoras resistentes. Pero pues básicamente eso es lo que estamos tratando, ¿no? de hacer. Muchísimas gracias por la información. Y una última pregunta entonces para Ana también. A partir de la respuesta que para Jorge, ahora pregunta en el sentido del monitoreo de las especies que están en área de no pesca, ¿qué especies específicamente son las que han aumentado? Y si estas especies son de interés comercial o de importancia ecológica para la salud de la región. Sí, las especies normalmente que monitoreamos son
básicamente especies de importancia comercial y nos enfocamos mucho en meros y pargos. Y luego, pues también especies de importancia ecológica para la salud del arrecife. Lo que hemos visto es que han aumentado ambas, ¿no? O sea, tanto las especies de interés comercial como las especies de importancia para la salud del arrecife, como peces loro, ¿verdad? Por ejemplo. Y bueno, hay un sinfín más, pero sí, lo que hemos visto es de que para ambos propósitos vemos que está mejorando. Muchísimas gracias, Ana, por tus respuestas y tu presentación también. Entonces, ahora vamos a pasar a presentar a Ana Palacios también. Ella es bióloga y actualmente es investigadora postdoctoral en Estados Unidos, en la NOAA. Y bueno, su investigación se centra principalmente en estudiar cómo el cambio climático, la acidificación del océano y la contaminación están afectando a los corales y también a la simbiosis entre coral y algas. Parte de su trabajo también se centra en encontrar factores tanto ambientales como genéticos que puedan promover la resiliencia de los corales y que puedan sobrevivir a estos cambios, como estaba mencionando Ana anteriormente. Entonces, muchas gracias por tu participación, Ana. Si puedes igualmente presentarte y comenzar a compartir tu pantalla. Vale, muchas gracias por la introducción. ¿Pueden ver la pantalla bien ahí? Ay, está un poco corrida, ¿no? Dice de... A ver, vamos a... Sí, ahí está perfecto. ¿Se ve bien? Ok, perfecto, súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como la introducción lo dice, yo soy Ana Palacio y soy una investigadora en un instituto cooperativo que hace parte de la Universidad de Miami y de la NOAA. Y hoy les voy a hablar un poquito acerca de los arrecifes de coral en el Pacífico Oriental Tropical. Bueno, como su nombre lo dice, el Pacífico Oriental Tropical es la región que está ubicada en la parte oriental del Océano Pacífico. Esta región se extiende más o menos desde el Golfo de California en la parte norte hasta el extremo sur en el Perú, aunque en el Perú no tenemos arrecifes coralinos porque el agua es bastante fría. Y las áreas coralinas en esta parte del Pacífico Oriental Tropical se encuentran tanto en la plataforma continental de estos países, pero también hay algunos arrecifes que están ubicados en islas continentales o en islas oceánicas, como son la isla Galápagos, el atolón de Clipperton o la isla de Coco. Esta diapositiva la tengo acá para poner un poquito en contexto lo que son los arrecifes del Pacífico Oriental Tropical en comparación con los bellos arrecifes de la otra Ana en el lado del Caribe. Como pueden ver, en el Pacífico Oriental Tropical los arrecifes son un poco más dispersos, menos desarrollados. Si lo comparan, los puntitos rojos son las ubicaciones con arrecifes de coral. Si lo comparamos, por ejemplo, con la región del Caribe y, mejor dicho, nada que ver si los comparamos con los arrecifes del Indo-Pacífico, por ejemplo. Esta área del Pacífico Oriental Tropical se caracteriza por arrecifes supremamente marginales. En general, los arrecifes son pequeños, son poco desarrollados, están distribuidos en parches y tienen muy baja diversidad de especies. Por ejemplo, solo se cuenta con más o menos entre 40 y 60 especies de corales duros, depende de quién esté haciendo la taxonomía, y ocupan tan poca área que corresponden a menos del 1% de los arrecifes del mundo. Estos arrecifes del Pacífico Oriental Tropical están su mayoría en la parte de México, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, principalmente en las Islas Galápagos, y se han encontrado algunas comunidades coralinas en Guatemala, Salvador, Nicaragua, y por el momento la verdad no conocemos mucho de la parte de Honduras. Pero bueno, ¿por qué estos arrecifes son
tan poco desarrollados y tan poco diversos. La verdad es que hay muchas condiciones oceanográficas y fisicoquímicas que limitan el desarrollo de los arrecifes en la zona del Pacífico Oriental Tropical. Y acá voy a tomar prestadas un par de diapositivas de mi profesor en la Universidad del Valle en Colombia, Fernando Zapata. Acá lo que estamos viendo son cómo las corrientes oceánicas influencian la distribución de los arrecifes acá en la zona del Pacífico Oriental Tropical y vemos que hay un flujo de corrientes frías como la corriente de Humboldt y del Perú o la corriente de California que básicamente llevan agua fría a la parte del Pacífico Oriental Tropical y por lo tanto hacen que estas condiciones no sean óptimas para el desarrollo de los corales. Los corales son bastante piquis, a ellos les gusta el agua cálida pero no muy caliente porque si no se blanquean, pero tampoco puede ser muy fría, entonces es complicado con los corales. Bueno, además de estas corrientes oceánicas, también tenemos surgencias que son más puntuales. Estas son surgencias o afloramientos estacionales que ocurren en varias regiones a través del Pacífico Oriental Tropical. Y lo que estas surgencias hacen es que afloran agua que viene más profunda. Y esta agua tiene más bajas temperaturas, una mayor cantidad de nutrientes, reduce la claridad del agua, reduce la penetración de la luz y por lo tanto no permite un desarrollo óptimo de los arrecifes. Como si fuera poco, también la química de los carbonatos es no muy óptima para el desarrollo de los corales en la zona. Acá lo que estamos viendo es algo que se llama el estado de saturación de la aragonita, que básicamente significa qué tan fácil los corales pueden calcificar. Y acá en rojo sería perfecto, muy fácil, excelentes condiciones, y azul es no, muy malas condiciones para los corales. Y como vemos en la parte tropical, que es donde están los arrecifes, el Pacífico Oriental Tropical es la región del mundo con la menor saturación de la aragonita. En otras palabras, ¿esto qué significa? Estos corales ya de cierta manera están experimentando acidificación oceánica. Además, los corales del Pacífico, tanto del Pacífico Central como del Pacífico Oriental, se ven expuestos a perturbaciones naturales recurrentes muy intensas con los ciclos de El Niño y de La Niña. Durante El Niño, las temperaturas se vuelven anómalamente más cálidas, que es lo que estamos viendo en esta representación, y esto puede causar blanqueamiento por altas temperaturas, y durante La Niña ocurre lo contrario, se causan temperaturas mucho más bajas de lo normal, lo que también puede causar blanqueamiento. Ahora, con el cambio climático, realmente los efectos del Niño están siendo más devastadores que los de La Niña. Porque si los arrecifes en el Pacífico Oriental Tropical son tan marginales, tan poco diversos, nos interesamos en ellos, ¿por qué vale la pena estudiarlos, entenderlos? Y para poner esta pregunta en contexto, me voy a referir al otro lado del charco y voy a hablar de los arrecifes en el Caribe. Lo que hemos visto en muchas regiones del mundo, incluyendo el Caribe, incluyendo Australia, es que en general hay una tendencia de pérdida de la cobertura de coral a través de las décadas. Y en este caso, se le atribuye a perturbaciones múltiples, empezando por la sobrepesca, la contaminación, la presencia de enfermedades y básicamente en las últimas décadas el cambio climático y el blanqueamiento coralino han jugado un rol fundamental en esta disminución de la cobertura de coral. Esta situación del Caribe, obviamente hay arrecifes excepcionales, como por ejemplo los que Ana ha mostrado, pero es una tendencia regional que también se repite en otras partes del mundo. Cuando miramos lo que está pasando en el Pacífico Oriental Tropical, nos encontramos una situación completamente diferente. Acá lo que les estoy mostrando es un artículo que publicamos con nuestro colega Mauricio Romero Torres, y lo que estamos demostrando es
cuán resilientes al estrés por calor los arrecifes del Pacífico Oriental tropical son. Acá compilamos unos datos de anomalías de la temperatura del agua en la región del Pacífico Oriental tropical y cómo esas anomalías afectaron la cobertura de coral en toda la región. Esto es un estudio que se hizo con metadatos de varios artículos, de varios programas de monitoreo. Y lo que vemos es que la línea roja es la tendencia de la cobertura y es muy distinto a lo que está pasando en otras regiones del mundo. La tendencia es a mantenerse estable a pesar de estas perturbaciones del Niño. Para entender esto, cómo estaba pasando, hicimos este estudio, lo realizamos en unos arrecifes de Panamá, donde tenemos décadas de monitoreo de la cobertura de coral. Y lo que hicimos fue estimar el estrés por calor que causaron los eventos del Niño de cada uno de estos años y los efectos de cada uno de esos eventos de estrés por calor en la cobertura de los corales. Y lo que encontramos fue que pues, el primer Niño tuvo un efecto devastador, la cobertura de coral disminuyó drásticamente, pero algo que es bastante excepcional, la cobertura se comenzó a recuperar poco a poco. Y cuando ocurrió el Niño del 97-98 o del 2015-2016, la pérdida de coral no fue para nada tan devastadora como ocurrió en el primer Niño, a pesar de que las condiciones de estrés por calor fueron similares e incluso peores en el Niño del 97-98. La pregunta del millón que nosotros queremos entender es ¿por qué? ¿Qué causó esta resistencia? Y para eso utilizamos un poquito técnicas moleculares y de ADN para entender un poquito la comunidad arrecifal. Acá les quiero llamar la atención a esta foto y pueden ver que básicamente todo el arrecife se ve igual y esto es en parte porque los arrecifes de la zona están dominados por un coral que se llama Posilopora y pueden verlo, son al horizonte lo único que se ve es Posilopora. Entonces nos concentramos en esta especie que es la más importante para la región. Como Ana lo mencionó, también vimos que los corales se asocian con estas algas simbiontes y ellas les proveen comida al coral. Son como unos paneles solares para el coral y en condiciones de estrés se blanquean. Pero algo que es muy interesante es que los corales Posilopora se pueden asociar con dos tipos diferentes de alga. Una alga que se llama Durosdinium y es resistente al calor y una alga que se llama Cladocopium. Y lo que hemos visto en la zona es que los Posilóporas que tienen Durosdinium pueden sobrevivir básicamente estos eventos de estrés por calor o frío, mientras que las que tienen Cladocopium se blanquean y en algunas ocasiones esto resulta en mortalidad de los corales. Más o menos este patrón ya se había descrito durante el Niño de 1997-98, donde en este mismo arrecife de Panamá se mostraron colonias antes del Niño, durante el Niño y después del Niño. Y lo que encontraron fue, bueno, durante el Niño, las colonias que se blanquearon eran las que tenían Cladocopium, como les dije anteriormente, pero algo interesante fue que después del Niño, la proporción de colonias que tenían Durosdinium o el alga resistente aumentó. Y nosotros queríamos saber por qué. ¿Es porque las que tenían el alga sensible se murieron o es posible que las colonias cambien sus simbiontes y adquieran estos simbiontes más resistentes? Esta gráfica es bastante complicada, pero se las voy a explicar con muñequitos para que la sigamos en su significado. Básicamente colectamos muestras antes del evento del Niño y durante el estrés por calor a medida que aumentaba la temperatura. Y obviamente habían colonias que tenían el alga sensible al calor y colonias con el alga resistente. Acá estarían las colonias sensibles y acá estarían las colonias resistentes. Esto es antes del estrés por calor. Pero a través del tiempo, a medida que la temperatura avanzaba, lo que detectamos con técnicas moleculares es que las colonias que tenían el alga sensible empezaron a tener más alga resistente y al final muchas de ellas estaban dominadas por esta alga resistente. Y eso es lo que vemos acá en estas colonias que empezaron a adquirir más y más y más de los simbiontes resistentes.
¿Esto para qué nos sirve? Es un mecanismo en el que una zona, una región completa, que es la región del Pacífico Oriental tropical, está altamente dominada por un coral que es Posilopora, y este coral tiene esta capacidad, un superpoder de cambiar sus algas simbiontes durante los momentos de estrés por calor y convertirse de esa manera, a través de ese mecanismo, en corales muchísimo más resistentes. Como el arrecife está básicamente compuesto por Posilopora, esto significa que todo el arrecife casi se convierte en un arrecife más resistente al calor, y explica por qué no se ha perdido cobertura de coral durante los últimos fenómenos del Niño. Para resumir un poquito todas estas ideas, pues los arrecifes de esta zona son supremamente marginales, las condiciones son muy difíciles para los arrecifes sobrevivir ahí, pero precisamente como están desarrollándose en estas condiciones tan difíciles, son un laboratorio natural de lo que puede pasar con los arrecifes en el futuro. Como les digo, por el efecto del Niño ya se han expuesto a varios episodios de blanqueamiento. Por la baja saturación de la aragonita ya están expuestos un poco a lo que sería la acidificación oceánica. Así que estamos viendo en tiempo real cómo pueden lucir esos arrecifes del futuro. ¿Cuáles son algunas de las características que hemos identificado? Que hay una baja diversidad de especies, que probablemente las especies que se van a volver más dominantes son las que se pueden asociar con algas resistentes al calor. Pero a pesar de esta baja diversidad, es posible tener arrecifes que puedan mantener sus funciones ecológicas, de alta cobertura, refugio de peces, etc. Y esto suena como una buena noticia, pero también tenemos que tener en cuenta que va a haber un límite para la resistencia que estas algas Durusdinium pueden darle a los corales. Así que sea lo que sea, también hay que continuar con planes para reducir las emisiones de gases invernadero. Esta sigue siendo una prioridad. No hay ninguna alga simbionte que vaya a salvar todos los arrecifes si seguimos como vamos. Y para cerrar un poco, acá les muestro, estos datos son del día de hoy, del NOAA Coral Reef Watch, y lo que muestra son las alertas de blanqueamiento. Básicamente una alerta nivel 1, que es el rojo no tan intenso, significa que hay una alta probabilidad de blanqueamiento, y alerta nivel 2 significa hay una probabilidad de blanqueamiento masivo y de mortalidad asociada a ese blanqueamiento. Y esto es como se ve en la región del Pacífico Oriental tropical el día de hoy. Sabemos que hay un niño que se está desarrollando y bueno, parece que estamos empezando a ver las consecuencias, así que hay que estar bien pendientes y manejar otras fuentes de estrés, como Ana lo dijo antes, para tener corales que puedan ser más resilientes y resistentes a lo que se les viene en el futuro. Y con eso, pues voy a compartir si hay preguntas. Muchísimas gracias por tu presentación, Ana. Sí, acá tenemos un par de preguntas. Inicio con Jorge. Él pregunta, ¿el aumento en la frecuencia del Niño puede influir a reducir la resiliencia de estos arrecifes de coral? ¿Puede disminuir la resiliencia? Sí, sí, el aumento en la frecuencia que ocurra al Niño. Claro. Pues mira, creemos que antes, al principio no, al principio sería lo opuesto. Pensamos que cuando los arrecifes están expuestos a temperaturas más cálidas, es posible que esto impulse los cambios en las algas simbiontes en los corales, y por lo tanto se van a convertir en corales más resistentes al calor. Pero también creemos que esto tiene un límite, ¿cierto? Cuando unes el fenómeno del Niño al calentamiento climático, la temperatura va a aumentar a niveles que el arrecife nunca ha experimentado, así que también pensamos que va a llegar un límite donde el coral no puede ya aumentar más su resistencia al calor a través de ningún mecanismo posible para poder hacerle peso a lo que
vamos a experimentar. De hecho, este año está bastante increíble en términos de las temperaturas en muchos arrecifes del mundo y es asustador, pero ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Y ahora hace otra pregunta, Jorge. Con respecto a las especies más adaptables a los eventos de calor, ¿provocaría la desaparición de otras especies de coral en favor a que éstas sean más adaptables? Sí, una de las bueno, no teníamos tiempo para mostrar todo esto, pero nosotros también estudiamos la respuesta de otros corales que ya están presentes en el Pacífico Oriental Tropical. Son menos abundantes que las posilóporas, pero también son importantes, así que también los estudiamos. Y lo que encontramos es que ninguna de esas especies tiene la capacidad de cambiar sus algas simbiontes y durante cada evento del niño se blanquearon igual o peor que como se habían blanqueado antes. Así que sí, esperamos que a medida que hay más eventos de blanqueamiento que son más frecuentes y que son más intensos, esas especies van a desaparecer, no van a sobrevivir y probablemente el arrecife va a ser incluso, va a tener menor diversidad de lo que estos arrecifes ya tienen. Ok, muchas gracias. También otra pregunta dice, al volver a bajar la temperatura, ¿vuelve Posilopora a cambiar microalgas? Súper interesante esa pregunta. No sabemos, estamos investigando eso en el momento. Las colonias que nosotros muestreamos, las marcamos y esperamos volver a estos lugares y estudiar otra vez cuáles son las algas simbiontes que tienen en este momento. Pensamos que es posible y es posible que ocurra más rápido en lugares que son más fríos. Entonces, por ejemplo, lo que les dije al principio, hay lugares con estos afloramientos de aguas más frías. Es posible que en esos lugares las comunidades de algas se reviertan a a las algas sensibles muchísimo más rápido que otros arrecifes que por lo general mantienen temperaturas más cálidas, pero ya responderemos la pregunta más con los resultados. Muchísimas gracias. También Raúl nos pregunta, así como ha pasado en Posilopora en la resiliencia, ¿es posible que pase con Porites lobata en el Pacífico Oriental Tropical? Mira, lo que hemos encontrado de Porites lobata es que se blanquea, pero sus tasas de mortalidad son bajas. Es como se afecta por el calor, pero resiste al final. En términos de sus comunidades de algas, no hemos detectado que adquieran algas resistentes. Hay una colonia en la historia de todo el monitoreo del arrecife que en alguna ocasión en una colonia de Porites lobata encontramos que tenía esa alga resistente Durusdinium, pero fue la primera y la última vez que lo encontramos. Así que por el momento no tenemos evidencia de que el proceso ocurra en otras especies de la región, pero estamos abiertos a continuar monitoreando. Es posible que se necesite un estrés más fuerte. Bueno, no sabemos. Por el momento, no. Ok. También tenemos otra pregunta de Lucía Prado y menciona si en algún país han soltado algas que protegen del calor a los arrecifes antes del momento. Pues mira, hay muchísima investigación intentando en varias direcciones. Una es crear mutaciones en las algas para volverlas más resistentes al calor y luego inocular los corales con estas algas mutantes. También hay, por ejemplo, para los programas de restauración, hay una cosa que se llama stress hardening, que cogemos las colonias de coral, las sometemos a un estrés no letal de calor para promover el cambio de las algas simbiontes y luego los regresamos al arrecife con algas resistentes al calor. Pero para hacer esto a una escala que proteja un arrecife es supremamente difícil y la verdad no sabemos cómo hacerlo. No es que los corales
cojan el alga del agua. Si tú la pones, estos experimentos los hemos hecho literal, hemos puesto acuarios y le hemos echado estas algas resistentes y hemos esperado a ver si los corales las adquieren, pero si no hay estrés, básicamente no lo hacen. Así que solo ocurre durante momentos en que el coral tiene el riesgo de blanquearse. Todavía no la hemos ingeniado para inocularlos de manera más pacífica. Muchísimas gracias por tu presentación, Ana, y también las respuestas que he contestado ahora. Bueno, ahora voy a leer la última pregunta que es para las dos participantes y bueno, ¿qué impactos negativos han visto en el arrecife del Pacífico y del Atlántico ante el año del niño? Pues no sé si Ana mencionó que ya habían visto un poquito de blanqueamiento. Yo lo que sé es que en el Pacífico mexicano eh, hay un episodio de blanqueamiento terrible, sobre todo en la parte sur. Hay un arrecife que se ve blanco, completamente blanco. Todas las colonias están blanqueadas, pero todavía no se ha expandido a otras áreas del Pacífico Oriental tropical. Por el momento, Panamá parece que está bien. En Galápagos hay un poquito de blanqueamiento, pero no está muy terrible. La cuestión es que el niño todavía no ha terminado de desarrollarse, así que puede que las cosas probablemente se pongan peores en el futuro. En la Florida ya también hay blanqueamiento y esto es bastante inusual. Los picos de temperatura que nosotros tenemos en los arrecifes de la Florida por lo general son en agosto, septiembre y bueno, no estamos en agosto, septiembre y ya estamos con temperaturas que están absolutamente fuera del usual. Así que va a ser un año duro para los corales. Sí, nosotros en el arrecife mesoamericano también, bueno, como mencionaba, ¿no? Estamos viendo ya episodios de blanqueamiento fuertes en los sitios donde hemos ido a monitorear, pero sí parece que sí se está expandiendo esto pues al resto del Caribe también. O sea, es lo que decía, ¿no? En años anteriores que habíamos tenido episodios de blanqueamiento fuertes, normalmente ocurren octubre, noviembre, es cuando alcanza, ¿verdad? Este pico de blanqueamiento, por así decirlo, asociado a las temperaturas que se dan en meses previos. Ahora esto está pasando en estos meses, ¿no? En junio, julio ya estamos viendo blanqueamiento severo. Y eso que todavía el niño pues está por desarrollarse, así que creo que se va a poner peor. Y bueno, eso es lo que hemos visto por ahora. Muchísimas gracias por sus respuestas y igualmente agradecer de nuevo la participación para ustedes como ICOP Centroamérica. Tenemos esta visión y objetivo de promover, sensibilizar y visibilizar todo el esfuerzo que otros investigadores están haciendo en la región. Entonces, gracias por participar. Igualmente quería comentarles que, bueno, de parte del Nodo de Centroamérica, pues tenemos la página web, ya lo escribimos en el chat, y aparte también tenemos el correo electrónico para que puedan encontrar información un poco más sobre quiénes somos, qué estamos trabajando, y igualmente si se quieren sumar también a esta red, tenemos un formulario en donde básicamente deben inscribir su nombre, información, correo, desde hace cuánto tiempo están trabajando con estos temas de océanos. Igualmente pueden enviar esta información al correo electrónico y también tenemos redes sociales como en Instagram, nos pueden encontrar como TikTok Centroamérica. Igualmente continuamos posteando esta información de eventos, charlas y diferentes oportunidades. Estas charlas las estamos haciendo más o menos cada 2 meses, entonces pueden estar pendientes de las siguientes. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Muchísimas Igualmente, ¿sí? Muchísimas gracias. No, gracias. Igualmente también tenemos un survey que estamos haciendo en donde queremos registrar cuáles son las principales oportunidades y dificultades que tienen los CICOPs para trabajar con estos temas en la región. Entonces también si quieren hacer el survey sería súper importante para contribuir a nuestra base de datos. Muchas gracias. Feliz día a todos.